Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Pero Todo Bien. Un gusto, como siempre les digo, saludarlos, bienvenidos sean. Mi nombre es Kenia, me acompaña mi amiga Abril del otro lado de la pantalla, del micrófono, del continente. ¿Y de qué más, Abril? ¿De qué otro De, lado del otro lado del charco, como de otro decimos lado en del charco? México, Así es. acá México, desde. Inglaterra. ¿Cómo estás, Abril? Estoy muy bien, estoy muy maravillosamente, yo como siempre. ¿Por qué? Ante todo bien. Ante todo, todo bien. ¿Sí? ¿Es algo? ¿Se dice así? No sé, estoy cansada. Ante, Dame pero, chance. pero todo bien, mejor dilo así. Fíjate, no Ajá, pierdas oportunidad de decir el nombre del podcast, obviamente. Porque la producción, o sea, si nosotras no el decimos, equipo de producción. deberíamos de decir más el nombre del podcast. Pero bueno, Vamos bienvenidos aprendiendo. a un capítulo más. Gracias por darle clic, por vernos, por escucharnos, por compartirlo, por unirte a nuestras redes sociales. Si no nos sigues, bueno, ya lo sabes, pero todo bien podcast en todo, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en todo. Y leemos sus comentarios. Gracias por sus comentarios del episodio pasado, de la moda, del recorrido que hicimos, de lo que ahí nos contaron de que a ustedes les gustaba esto, pero tampoco les gusta esto. Entonces, gracias por escucharnos y por ser parte de la comunidad de Pero Todo Bien. Pero el día de hoy no vamos a hablar ya de moda, no Ah, vamos a... no, ah, No, no, ya no. ah, Ya no caray. vamos a hablar de moda, vamos a hablar de otro tema que va a estar suave, interesante, nos vamos a identificar, vamos a poner también ejemplos. Y como siempre, si esto fuera en vivo, estaría bien padre porque el chat da ahí el chismecito en vivo, pero pues no lo podemos tener en vivo, ¿verdad? Y el episodio se llama Primer Mundo, Tercer Mundo y todo lo demás. Así que, Abril, ¿por qué decidimos hablar de este tema en específico? No sé, es ¿Cómo que cierto. no sabes? Sí sabes. Porque tú Acuérdate que tú eres la vives inteligente en... aquí, tú eres la del doctorado. Sí, cierto. Ay, se me olvida. Alguien que nos explique. Yo, ok. Ay, Dios, sí, claro. El hecho de que tú vives en México lindo y querido y yo vivo en Inglaterra, hay muchas conversaciones que tenemos donde platicamos cómo son las cosas y cómo son los procedimientos para vivir la vida y muchas veces caemos en cuenta de, ay, mira lo que es el primer mundo y, mira la diferencia con lo que es el tercer mundo. Vamos a entender que estos términos de primer mundo y tercer mundo están medio obsoletos ya. La sociología ha avanzado bastante, pero Ujú. se han quedado como muchas palabras o muchas frases que la mayoría entienden y conocen de qué estamos hablando cuando los utilizamos. No queremos Sí. ofender a nadie, no estamos diciendo que alguien es mejor que nadie, solo que si ponemos en el título el primer mundo, el tercer mundo, pues todo el mundo va a entender de qué estamos hablando. Por eso recurrimos al asunto. A ese concepto. Yes. Así es. Entonces aprovechamos, ¿verdad? Que somos dos mexas, pero diferente país viviendo actualmente. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a primero ver qué onda con la sociología, qué onda con la historia, de dónde provienen esos conceptos. Y después vamos a empezar a comparar varias situaciones que nos han tocado vivir y otras que de repente escuchamos Ujú. y que podemos, ¿no? Meterlo a este tema. Así que iniciamos con qué onda con la sociología, primer mundo, tercer mundo. ¿Qué nos dice? ¿Desde dónde lo abordan? ¿Cómo lo explican? ¿De dónde viene todo eso? ¿A quién se le ocurrió y dijo, ¿Qué claro, está esto es un pasando? buen nombre para diferenciar? Te oíste como Jordi Rosado. ¿Qué onda con la sociología? ¿Qué onda con la sociología? Venga, Chavos, escríbenos, hablemos de esto. suscríbete, dale like. Pues mira, para entender de dónde salió esto de primero, segundo y tercero, que no tiene que ver mucho con, por ejemplo, viajar en primera clase y en segunda clase y en tercera clase. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y los aliados ganaron, o sea, ganaron porque básicamente tiraron las bombas nucleares, ¿verdad? Y después de ahí dijeron, no, pues ahí muere. Y yo, ya, ya, sobres, ya, No, aquí la sorry, dejamos. se lo tomaron muy a pecho. Entonces empezó la Guerra Fría. Yo siempre creí que es porque había sido en invierno, pero no. Inserte ahí mal chiste. Ok, entonces cuando empezó la Guerra Fría, se hicieron bloques. Los de primer mundo se refiere a los Ujú. países capitalistas aliados de Estados Unidos, que son los aliados, los mismos que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Después estaban los del segundo mundo, que eran los países comunistas del bloque soviético, o sea, los malos. Si te acuerdas de todas las películas de los 80s, 90s, Jean-Claude Van Damme en Peleador con Furia, algo así.
Todos los malos eran rusos, ¿no? Rusos, claro. Sí. Y entonces los del tercer mundo, ahora sí que dijeron, dame el resto, todos los demás les vamos a poner tercer mundo, específicamente África, Asia Ujú. y América Latina. Tenían que diferenciar entre los que sí estaban involucrados en la Guerra Fría y los que no, y entonces pues nos tocó el tercer mundo, gracias, no lo pedimos, pero bueno. Evolucionó todo esto después de que se terminó la Guerra Fría y empezaron todas las cosas más derivadas de la globalización, cuando los términos primer mundo y tercer mundo, sobre todo, evolucionaron en lo económico y sociocultural. Ujú. El segundo mundo, creo que, no sé si todavía has escuchado, pero casi no se usa decir, ay, es que soy un No, país de segundo mundo, del primero nos brincamos al tercero y básicamente. Y viceversa. entonces yo dije, si ya no se usa el segundo, como, ¿por qué no nos mandan al segundo? Nos dejaron en el tercero, qué cosa tan horrible. Pero en fin, desde la sociología se estudia todo esto. Hay muchos estudios sobre desigualdad global y muchos estudios de decolonización. Empezando por el asunto de que si vemos un mapita, los países de primer mundo son los países, así les voy a llamar, originarios, los países de donde nació la cultura, los que fueron y conquistaron otros países, básicamente, los que Ok. tenían el poder y los recursos para ir a cualquier otro país y decir, porque a mí se me da la gana, este país ahora es mío y todo lo que se genera aquí es mío y dame el oro y cállate. Cosa que no nos agradó, entonces pasan muchos, No, muchos, pues no. muchos, muchos, Imagínate muchos que años. lleguen y te digan, ¿qué onda? ¿Suelta nada más porque sí? Pues no, obviamente. No, pero pues la cosa era de que o sueltas o te mato y entonces, Ujú. como en Estados Unidos, básicamente, también llegaron, pero Estados Unidos evolucionó de otra forma y creo que es de los únicos países que se consideran primer mundo, creo que Australia también, que fueron colonizados. Pero Ujú. fue diferente ahí porque no los colonizaron, los mataron a todos y ya se metieron ellos a ser los nuevos habitantes. A nosotros nos dieron chance de no matarnos, gracias, pero pues medio nos esclavizaron y nos robaron y de todo lo que ya sabemos que qué cosa tan ¿Qué sucedió? interesante. Entonces, la relación del primer mundo con el tercer mundo es muy desigual, muy, muy desigual. Los países del primer mundo son ricos y Ujú. los países del tercer mundo son pobres. Ahora se le Ujú. llama países en vías de desarrollo, pero también esto es como que un término políticamente correcto, Sí, porque, pues para que no se oiga feíto, ¿no? exacto, pero así que tú digas, qué bruto, cómo se están desarrollando. Yo ahí tengo un punto, digo, al final, por ejemplo, nosotros acá, Ujú, tercer mundo y así, digo, sí somos un país rico, solo que la riqueza está distribuida medio extraño, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero de que exacto, hay. Y de que hay sí, riqueza en todos los aspectos, la hay en México, nada más que hay varios factores, ¿verdad? Que ahí influyen que el tema sí, no se distribuya correctamente. la administración ahí no se ve. Ujú. Las materias primas es algo muy importante cuando estamos hablando de estos. Voy a seguir usando los términos primer mundo y tercer mundo, pero ya entendimos que se le llama países desarrollados, países en vías de desarrollo, pero son más Está letras más y más extenso palabras que así. decir. Ujú. Exactamente. Entonces, las materias primas como el petróleo, como los minerales que se extraen de países de América Latina y de África, alimentan economías de primer mundo. La mano de obra barata que se puede ofrecer en países como el nuestro alimentan a los países de primer mundo. Es muy Ujú. raro que tú compres una blusa y en la etiqueta diga hecho en Reino Unido. Nope. No, solamente es Nope, dijera en Abril, países nope. donde el desarrollo pues apenas se está haciendo. Entonces, en el contexto mexicano, pues la colonización, ¿no? Básicamente, desde que nos hicieron favor, entre comillas, de incluirlos en el escenario global, los españoles dijeron, todo lo que sea de valor, venga para acá y a ti te voy a Ujú. poner en un sistema de castas y voy a abusar de tu fuerza laboral y te voy a acostumbrar a salarios muy bajos donde ustedes se van a tener que pelear entre ustedes para salir adelante. Y eso tiene mucho que Mm. ver ¿En qué año con fue eso? Disculpe, maestra, porque ahorita estamos en qué, 2024 me suena familiar. 2024, pues sí, fue hace como 200 años, ¿verdad? Pero
pero luego hace 100 años nos independizamos Sí, es y que todo yo ahí mejor. tengo dudas porque siguen los salarios bajos y la gente sigue batallando para conseguir lo que quiere, ¿verdad? Pero, en fin. Muy importante lo que estás diciendo. Hay un teórico que se llama Immanuel Goldstein. Básicamente dice que el orden en el que el mundo se está desarrollando, los países en vías de desarrollo, los de tercer mundo, se van a quedar en tercer mundo. Y No. los países de primer mundo, pues, si no se ponen las pilas, también se les va a caer la economía. Los avances tecnológicos, los avances de conocimiento científico, los avances culturales, sociales, en los países como México, Ujú, usualmente son una copia o una adaptación de estos países que consideramos como de primer mundo. okey. La teoría del sistema del mundo es muy interesante porque es una pirámide, obviamente, así como en México, que como tú bien lo dices, la riqueza está distribuida con las patas y la riqueza está concentrada en el 2% de la población y los demás, pues ahí háganle como vean. En Ujú, el ámbito global es igual. Los países ricos se hacen más ricos y los países pobres se hacen más pobres. ujú. Y no hay nadie que está trabajando para que esto cambie, porque a nadie le conviene, o sea, la gente o los Obviamente. países o los gobiernos que pudieran hacer un cambio o pudieran, ayudar, dicen que están haciendo cosas, ¿no? No, pues es que es el clásico de te digo una cosa, pero al final hago otra porque los intereses son mayores y hay demasiadas cosas de por medio que Ujú, no pueden salir a la luz, porque entonces imagínate, es un efecto dominó, entonces no nos conviene, no ¿verdad? conviene. Entonces está imagen de que está el núcleo, está la semiperiferia, por ejemplo, en el continente americano el núcleo es Estados Unidos. Saludos porque sí nos escuchan en Estados Unidos, Sí, sí. saludos. Nada La contra ustedes, ¿eh? semiperiferia, Son ejemplos, ni estamos hablando empiecen. del gobierno de ustedes, ustedes son lindísimas personas. La Ujú, semiperiferia de Estados Unidos sería Canadá y México, que tenemos el tratado, el que es el TECLAN, que ahora, bueno, era el ajá, Tratado de Libre Comercio, que ahora ujú, ya le cambian nombres cada rato. Y luego está la periferia, o sea, literal todo lo demás. El TECLAN, así se llama ahora. Está México, Estados Unidos y Canadá. ¿Tú crees que esos tres países están al nivel? no. No, Rápida mi respuesta, no. no, pero piénsale primero, No, dime, no, no, no respuesta están. final. Entonces, que nosotros hagamos un pacto con estos otros dos países se le llama neocolonialismo. Quiere decir que sí, no todo es legal y todo lo firmamos y los acuerdos y eso, pero México, después de firmar esto, lo que se convirtió fue en mano de obra barata. Tú te acordarás, Kenia, que desde hace que te gustan unos 25 años, en Tijuana empezaron a salir maquiladoras por abajo de las piedras y sí, mucho trabajo, quien sea. Me acuerdo, hubo un tiempo donde afuera de las maquiladoras había autobuses de otra empresa para robarse a los empleados, Sí, porque había mucho trabajo, trabajo muy mal pagado y sin oportunidad de que hacen haciendas en la compañía. O sea, tú vas a ser, como le decimos en Tijuana, maquilador y es a todo y lo que ahí te vas vas a a. quedar. Ujú. Exactamente. Entonces, digamos que nosotros nos volvimos como, pues sí, la mano de obra barata a Estados Unidos. Luego viene todo este asunto de las migraciones. México, obviamente, es el conducto de toda Latinoamérica que quiere llegar a Estados Unidos. Tienen que pasar por México y muchos Ujú. mexicanos migran a Estados Unidos. Hace unos 5 años la estadística era de 20 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, lo cual es mucho. Bastante. Y de ahí, digamos que lo que es medio se recupera es que mandan dinero, lo que llamamos nosotros las remesas, Ujú. pero esto de ninguna forma nivela el campo. No. Y también está el asunto cultural de percepción. Los mexicanos tenemos esta definición que le decimos el malinchismo. ¿Tú te acuerdas por qué le decimos malinchismo? ¿Por qué, Abril? No Por la recuerdo. malinche. Ah, claro. Resulta que la malinche, que se llama malinche, pero yo soy del norte, digo malinche, Ajá. fue una muchacha que aprendió a hablar español cuando llegaron los españoles a conquistar México y era la traductora entre Hernán Cortés y los dirigentes de los pueblos originarios. Y entonces la acusaron de que pues ella prefería a los europeos, que nunca nos dijeron, la chamaca tenía como 14 años, pero bueno, ya son otras cosas.
El caso es que el concepto de malinchismo es que muchas personas en México, por ejemplo, prefieren las cosas de primer mundo. Ujú. Véase gastar 120 pesos en un café porque es de Starbucks y a veces ni siquiera están buenos, la verdad. Consumir marcas internacionales, hay gente que incluso en su vida cotidiana habla en inglés porque es cool hablar en inglés. Fíjate que en ese No. aspecto sí creo que ha cambiado, sí ha evolucionado un poco para bien, porque Mm, que ya ha salido mucho el tema de que sigue existiendo, ¿eh? O sea, gente que prefiere cruzar a San Diego, a viajar a Europa en lugar de conocer realmente tu país. A mí me llama mucho la atención esa gente que invierte y ahorra y los tours y todo porque quiere conocer la Torre Eiffel, pero no conoce el Monumento a la Revolución. Por ejemplo. Entonces yo digo, sí, cada quien, sí. o sea, si tu sueño es tomarte la foto, ¿no? En la Torre Eiffel, va. Pero creo que sí las nuevas generaciones le hemos dado un poquito más la importancia de lo que es nuestro país, lo que viene, tanto la cultura. Por ejemplo, el episodio pasado que hablábamos de la ropa, Ujú. ya se puso de moda, ¿no? De que hecho en México, artesanos mexicanos, todo lo que involucra la cultura mexicana y que creo que sí ha funcionado porque tú ves allá afuera, en el extranjero, el país que le quieras poner, y sí identifican cosas que vienen de México que sí ya no te ubican nada más por el tequila y por el mariachi, ¿no? Sí. Que es la verdad, o sea, antes nada más te ubicaban por eso, ¿no? O a lo mejor por uno que otro artista que era como que, wow, y, oh, Talía. sí, claro, mexicano, Ahora, pero creo, ahora menciono mucho el Canelo. el Canelo, claro, por supuesto, el boxeador. Entonces, digo, ya hay más representantes, el Checo Pérez, ¿no? Ya hay más representantes en diferentes áreas mexicanos, que qué bueno, que fregón, porque ya estamos cambiando un poquito la percepción del país, de afuera para adentro, ¿no? Ujú. Porque a veces aquí internamente sí se sigue aplicando el tema de Malinche, la verdad. Sí, sí, sí. Porque sí hay mucha gente que dice, ay, no, guácala, o sea, ¿yo cómo voy a andar comprando eso? ¿Cómo voy a ver que me vean vestido así? ¿Cómo voy a hacer una fiesta? O sea, pero sí creo que va poco a poco, pero sí va evolucionando ese concepto. Por lo menos en la percepción cultural. Sí. Yo tengo la mala noticia. No creo que México llegue a ser primer mundo nunca. Pues yo no sé si nunca, pero a nosotros no creo que nos toque. Porque para cómo vamos, digo, no soy historiadora ni política ni nada, pero para cómo vamos, no creo. Sí, no está pintando bien el asunto. Y fíjate que te traje una muy bonita información. Cuando A yo doy ver, clase de colonización a mis estudiantes de sociología, ¿me vas a una de preguntar las... cosas? No, no te voy a preguntar, no te Ay, qué preocupes. Sí, bueno, te voy a porque no preguntar, pero estudié. tú, así de que tú, No, no mira, estudié, no hay maestra, no respuesta errónea. estudié. No hay El respuestas acordeón malas. aquí en en la mano. Oye, y te tenemos la grabación así de que dame la respuesta y luego le seguimos. Te dije que no me preguntaras nada mientras grabábamos, Abril. No, aparte tú eres muy inteligente, tienes mucho sentido común y eso ayuda mucho en la vida. Claro, Y tú, claro, ajá, Abril. por eso decía yo. Mira, tenemos el Índice Internacional de Felicidad. Es una organización que va a todos los países del mundo Ujú. y evalúa los índices y cada año sacan El la tabla. porcentaje, la Ajá, estadística. exacto. Entonces, estudia o se adentra entre el ingreso per cápita de cada Mm. país, Ujú. pues porque dinero, ¿verdad? Y en las sociedades donde vivimos, si hay dinero, si hay capital, Somos pues capitalistas, claro. usualmente hay mejor calidad de vida. La asistencia social, muy ¿Mm? importante. Si no tienes trabajo, tienes derecho a una pensión. Si te enfermas, hay servicios de salud gratuitos, no gratuitos. Cuando tienes hijos, escuelas, todo lo que tiene que ver con asistencia social. La expectativa de vida, porque no sé si tú sepas, pero los humanos entre más vivamos, mejor. Bueno, es la concepción. La libertad para tomar decisiones en la vida, entendiendo que hay países donde, por ejemplo, la ley está muy conectada con la religión y las Ujú. libertades están muy, muy limitadas. Por ejemplo, Sí. las mujeres tienen
cero libertades para hacer Sí, nada claro, que de quieran. decisión, de vestimenta, de opinión sobre la familia, economía, etcétera. Exacto. Entonces tiene que ver mucho con lo jurídico. ¿Cuánta libertad tienes? Algo que me gusta muchísimo que estudian es la generosidad. ¿Qué tanta generosidad, qué tantas asociaciones de caridad hay en ese país y cómo funcionan y si funcionan bien? Porque eso te dice mucho acerca de el corazón de la gente, o sea, en qué invierten el dinero, cómo se ayudan entre ellos, qué tanta comunidad exista, que a mí, que yo soy muñona, a mí me encanta que estudien eso. Y finalmente, ahí es donde nos va un poquito la percepción de la corrupción. ¿Por qué? Porque países, por ejemplo, que fueron conquistados, obviamente los niveles de castas o la diferenciación entre los que sí tenían y los que no tenían era muy, muy marcada. Y entonces hicieron todas estas subculturas de que el no tranza no avanza, que Ujú. tú vete por el acotamiento, no pasa nada, que las reglas aplican para todos, pero menos para mí, como ese tipo de cosas. El gandallismo, ¿no? Básicamente. El gandallismo es una forma muy, poco ortodoxa de decirle. Entonces, Sí, sí, sí. ahí Pero vienen para las que todos preguntas. entendamos, o sea, el gandalla que usted se le vino a la cabeza en ese momento, a eso se Eso. refiere Abril. Ujú. ¿Cuáles países crees que están en el top ¿De los más 5? felices? Ujú. México, obviamente. Tiene que estar. ¿O no? ¿No estamos? ¿Estamos en el En el 20? top 20 no. ¿Ni en el 50? Sí, en el 50 sí, no estamos tan peor. Estamos tan. A ver, países más felices. Suiza, eh, te voy a dar una. Suiza, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos. Te va. Países de primer mundo Ujú. están más arriba en la lista. Ok, Primeros lugares, Finlandia, Finlandia. Dinamarca, por eso ya tenemos el sistema de salud de Dinamarca. Islandia, Suecia, Israel, que yo ahí sí no creo que Israel ahorita tenga mucha percepción de felicidad. No nos vamos a meter en eso. Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Australia, Nueva Zelanda. El primer Ok. país latinoamericano que aparece es en el número 12 y es Costa Rica. Oh, pura vida. Costa Mira. Rica es un país que no hace mucho ruido, sí, Ah, y ok. va muy bien, la economía está muy bien, bueno, no, muy bien, o sea, comparada con otras cosas, ¿no? Y luego, muy raro está Kuwait, Australia, Canadá, Bélgica, Islandia, Lituania. Ujú. En el número 20 está Reino Unido y México está en el número 24 por encima de Francia. Pero imagínate vivir en Dinamarca y perderte, A así eso como vamos. los memes así que Sí, sacan de, imagínate vivir en Dinamarca y perderte al elotero que pasa enfrente de tu casa a las 5 de la tarde y que va pitando y que, o sea, eso no existe allá, eso a ese es nosotros el nos da tipo de cosas. felicidad, Exacto. ¿no? Estaba platicando con amigos, porque hacemos cada mes, hacemos la noche latina, pues Ujú. muchos latinoamericanos, muchos mexicanos vienen y platicamos, hacemos la actualización mensual de cómo les va. Y justo estábamos hablando que alguien del grupo tiene un asunto médico y Ujú. lo agradecidos que estamos que en Inglaterra, a diferenciación de Estados Unidos, que no hay sistema de salud, así No, de el sistema de fácil. salud en Estados Unidos está complicado, carísimo, hay demasiadas trabas y no, Sí, no, 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 no. carísimo. Y estábamos hablando de eso y, ay, sí, qué bueno. Y alguien empezó así de que, ¿sabes qué no tiene este país? Imagínate que estás en la playa y que pasa el señor de los mangos, así con chilito encima, y que a un lado hay un tacataca y tú metes tus piecitos así en la arena calientita. De Mazatlán no vas a estar hablando, ¿eh? Y te lo juro que me dieron unas ganas de estar allá. Ahí está el asunto. Mi teoría es que México está en el lugar 24, no porque estemos muy bien como país, no, No. sino que nuestra percepción de bienestar, nuestra capacidad para ser felices, para ser mexicanos y vivir como mexicanos con nuestra cultura es tan bonito. Es que ahí creo que esa estadística, ese estudio aborda la felicidad, como dices tú, de forma distinta. O sea, Ujú, porque están tomando
en cuenta factores como dijiste, el tema de la salud, el tema de la estructura del país, la corrupción y sabemos que hay fallas en todo eso en nuestro país, por supuesto que sí, pero la habilidad o la cultura o la educación, la forma, la resiliencia que te inyectan desde que naces y que te dicen, eres mexicano, no sé cómo decirlo, pero es cierto, o sea, empiezas a encontrarle lo bonito a las cosas desde un ángulo distinto. Por ejemplo, allá se les puede cerrar el mundo en muchas situaciones y Oh, aquí sí, aplicamos el concepto de la chicanada, ¿no? Y aquí lo solucionamos, lo arreglamos, lo movemos, lo hacemos. ¿Por qué? Porque es esa habilidad que te enseñan a solucionar. Aquí también te dicen eso, o sea, a lo mejor no tienes un presupuesto, pero ahí hay un patio y dices, pues aquí ponemos unas sillitas, una mesa y aquí le hacemos el cumpleaños al niño, ¿no? claro. Y va a ser un momento feliz que va a pasar al recuerdo de la vida de todas las personas que fueron a esa fiesta, ¿no? Entonces sí creo que o el concepto de felicidad en ese estudio está como muy estructurado, muy formalito, muy todo. Por eso yo te dije, o sea, de top 5 claro, México, porque en realidad México, a pesar de todo, es un país muy feliz. Sí, sí, O muy, muy sea, contento. Digo, todos nos quejamos de todo, todo el tiempo, pero cuando se necesita, ahí hay comunidad. En sí. Finlandia, por ejemplo, no hay mucha comunidad entre vecinos, entre gente que vive en el mismo pueblo. No, no hay este asunto que nosotros tenemos de que, ay, vecina, ¿cómo estás? Ay, con permisito, y te metes hasta la No te cocina, vayas ¿no? hasta Finlandia, o sea, en Estados Unidos, aquí a un ladito el vecino, o sea, Estados Unidos son comunidades solitarias, en Muy. donde tú puedes pasar a las 2, 3, 4 de la tarde en carro caminando y no hay nadie afuera. Mm, mm. No hay nadie afuera y tienen las vialidades y tienen el espacio y tienen todo como para que la gente esté afuera y no salen. Entonces, yo tengo gente que, pues conocida que vive en Estados Unidos y varios me han hecho ese comentario de que se siente la vida muy solitaria acá, sobre todo después de venir de una comunidad mexicana en donde el vecino ya puso la fiesta, ya puso la música, salieron a lavar el carro y pusieron las bocinas, la conoces a la vecina y la vecina ya llegó la prima y o sea, es un concepto de los hispanos, porque no nada más lo podemos encasillar en los mexicanos, o sea, en general Ujú. Latinoamérica somos en ese concepto más abierto de comunidad, de yo te ayudo, yo te conozco, yo te abrazo, yo, ¿no? Y los del primer mundo, pues como que no, son ellos como que están en su mundito y esto es mío y tú a lo tuyo y nos vemos en el trabajo, nos vemos en la escuela y tan tan. Y viven para trabajar. En este tipo de sociedades de primer mundo, entre comillas, tienes que ser parte del sistema. En Finlandia, Ujú. por ejemplo, te hacen un examen cuando tienes 17, 18 años, te dicen tú vas a ser bueno para esto, ya tienes un trabajo esperándote, tienes tus 2 meses de vacaciones en verano y luego regresas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y te pensionas, creo que a los 58, algo así. Muy bien. Y ya, Wow. todos toman vacaciones al mismo tiempo, todos tienen su vida, entre comillas, asegurada, todos saben que van a poder comprar una casa como a los 32, a los 38, y uno podría decir, ay, qué padre, imagínate, no tener que batallar tanto. Y una vez me tocó platicar con un finlandés que dijo, es que ustedes los mexicanos tienen mucha libertad. Pueden escoger qué hacer, pueden cambiar de carrera cuando les dé la gana, tienen familia que los acoge o hacen comunidades, porque a él le llamaba mucho la atención que había casas donde vivían varias familias al mismo Ujú. tiempo, o sea, la familia del hermano, la familia de la hermana, y papá, mamá, abuelita, todos ahí hechos bola. La percepción que él tenía es que si en México trabajas mucho, vives bien. Cuando en Finlandia, si trabajas mucho, 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 vives igual que todos. Y a eso Ya, a él se le hacía muy, muy atractivo el asunto. Y entonces a mí me hizo pensar, ay, ¿qué? porque a veces pienso, ¿Y a qué conclusión llegó usted? este asunto de sentirnos en desventaja por ser de tercer mundo, por ser un país en vías de desarrollo, en el aspecto macroeconómico, claro, o sea, no Sí, nos está yendo muy bien, que no digamos. podemos competir por el momento. Pero en la Siguiente experiencia categoría. individual tenemos muchas libertades, tenemos mucha cultura y sobre todo tenemos la libertad
de que nosotros no fuimos y conquistamos a alguien más. El mexicano ¿Sabes? no tiene la culpa, bueno, deberíamos tener un poquito de culpa, ¿verdad? Que los pueblos originarios no los pelamos mucho, pero pero Ok, ahí no hay un vivimos punto. no vivimos bajo el yugo de: "Ay, no hablemos de eso". Acá en Inglaterra, así que tú digas: "Qué orgullosos de ser ingleses", no, pues porque se acuerdan de todas las atrocidades que hicieron y todos los esclavos que mandaron a las Américas, o sea, no están muy contentos con su historia. Y nosotros, como sufrimos y sobrepasamos todo eso, siento que por eso los que estamos con esa etiqueta de tercer mundo somos más luchones o echados para adelante o opinamos, decimos, sentimos, hablamos, nos quejamos, nos reímos, Ah, experimentamos más estar vivos, a lo mejor. ahí hay 2 puntos que quisiera yo, tocar. Uno, Ujú, la programación y otro, la ignorancia. ¿A qué voy con la programación? Cuando así como tal cual lo acabas de decir, desde que uno es niño es échale ganas, aquí no va a haber las oportunidades que vas a encontrar, por ejemplo, en otro país. Nosotros que estamos en frontera es muy común que si estás embarazada vas a parir a Estados Unidos para que en un futuro tengan una mejor oportunidad. Y sí, o sea, vamos a hablar así directo, sin pelos en la lengua. Es la realidad. Hay en ciertas cosas, ciertas áreas en donde sí, si tienes una doble nacionalidad, pues te puede ir mejor. Puedes a lo mejor encontrar un trabajo que puede ser el mismo que en México, pero te van a pagar mejor en Estados Unidos o en cualquier otro país. O sea, sí, no estoy encontrando el hilo negro y no estoy diciendo ninguna mentira. Esa es la realidad que vivimos actualmente en cualquier parte de cualquier frontera de México. Si tienes la oportunidad de ir a parir a Estados Unidos, la vas a hacer, la verdad, ¿no? sí, sí, Y sí. está bien, va, adelante. Pero creo que también te inyectan esa programación de como tú eres mexicano o mexicana, pues agacha la cabeza, te va a costar más trabajo, pero sí lo puedes hacer. Y ahí es donde yo digo, ¡ay, no! O sea, ahí es donde yo creo que sí tenemos que cambiar esa programación que nosotros mismos hemos ido cargando con tantas generaciones atrás de nosotros, que ahora los que están teniendo hijos, yo digo, güey, háblale diferente, o sea, somos al final, no importa la banderita, o sea, eres humano, eres inteligente y tienes las capacidades de hacerlo, y que bueno, a lo mejor el país no lo va a dar, pero como dice el ejemplo que acabas de decir de esta persona, o sea, en México trabajas, 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 y entre más trabajas, más tienes, y qué bueno, y logras tener tu casa, tu carro, tu todo, ¿no? Pero creo que ahí la programación que nos hacen creer desde muy chicos es de, sí, pero a lo mejor no vas a poder, sí, pero tienes que estudiarle un montón para alcanzarlo, sí, pero, ¿no? Entonces es parte como de la ideología del tercer mundo que a mí a veces como que, uy, como que me choca. Y el tema de la ignorancia es eso que acabas de decir. La verdad es que uno a veces se achica, que esa es la palabra, te achicas por ignorante, porque si comparas a veces, por ejemplo, este tipo de estudios, este tipo de opiniones, si tienes la oportunidad de convivir con gente de otras nacionalidades y entonces tú dices, pues no estoy tan mal. O sea, yo sí tengo libertad de opinión, sí tengo la oportunidad de estudiar otras, una, dos o tres carreras, cambiarme de trabajo. A lo mejor no voy a poder tener la casa, pero si me entiendes, o sea, ya empiezas a comparar allá afuera y dices, no está tan peor. Que si lo Mm, quisiera tener mejor, bueno, va. O más fácil la vida, va. Pero creo que ahí es parte también de la ignorancia, cuando uno compara y dices, no, pues aquí me tocó vivir, dices, no, güey, pues si así te la avientas y justificas todo, pues no vas a llegar a ningún lado. Entonces claro. creo que es Ujú, parte también de lo como uno va creciendo y te van enseñando y te la crees. O sea, si tú te la crees, como siempre dicen, o sea, lo que repites te la crees, y si tú crees que te va a costar más trabajo, pues sí, a lo mejor unos factores externos, pues claro, te van a limitar, pero lo puedes lograr. Pero en todos los países, no importa el mundo al que pertenezcan, pues van a tener problemas. en todos lados se le batalla. Digo, Obvio. tampoco cayendo en este asunto de que el que no tiene es porque no quiere, ¿no? Porque, pues sí, No, hay no, mucha no. Ujú. desigualdad, hay muchos problemas de falta de oportunidades. Creo que lo hablamos el otro día en otro episodio. O sea, si alguien quiere ser un deportista de alto nivel, pero en su
colonia no hay canchas, o sea, no hay donde salir a correr, no hay Deja pavimento. tú en la colonia, en la ciudad. O sea, si vive en una zona muy lejana de donde está el área, el área deportiva, ¿no? Donde tiene que ir a nadar, por ejemplo, Ujú. las condiciones también, ahí empezamos. Transporte público. ¿Cómo es el transporte público en un tercer mundo a un primer mundo? ¿Cómo están las vialidades? Aunque traigas carro, o sea, caes en 40 baches antes de llegar a tu casa, rogándole a Dios que no te truene la llanta y no se friegue el rin. O sea, esa es la realidad del tercer mundo comparando, ¿no? Entonces, como dices tú, no es porque el que no quiera, ¿no? Pues no va por ahí, pero sí creo que a veces el encajarnos, o más bien sí, el quedarnos en una cajita es como, pues sí, ya, o sea, aquí estás, ¿qué vas a hacer para moverle o verlo de otra forma? Eso sí. Y aparte esta característica que tenemos, por ejemplo, los latinoamericanos, los mexicanos en específico, que tenemos muchos sentimientos, sentimos muchas cosas y no nos da pena expresar. Con la gente que yo he convivido acá, ingleses, estamos en reuniones y a veces hay algo que evidentemente está mal y todo el mundo pone cara así de que en serio va a pasar esto, no dicen. Y ¿No ahí es dice? donde llega tu amiga Abril y yo, disculpen. Pero ¿Cómo a ver, qué? ¿cómo en qué contexto? Por ejemplo, estás en una reunión y alguien hizo un comentario o qué pasa. O sea, Alguien hace un comentario y dice, hubo una situación, no va a haber un evento que iba a mm, beneficiar a todos porque, el recurso, se tuvo que utilizar para otra cosa. ok. Y todos con cara de, okey, no, bueno. Y yo pregunté, ¿cómo por qué? O sea, entendiendo que, okey, ya pasó, ya no hay recurso, pero ¿cómo podríamos evitar que esto vuelva a pasar en el departamento? Y se me Ya. quedaron viendo que, ¿se te ocurre? O sea, ¿cómo se te ocurre preguntar? Estás cuestionando a la autoridad. Y a mí no se me Mm, hizo fuera de lugar, lo dije muy ecuánimamente, o sea, tampoco era mi dinero, no es como que estaba yo pidiendo cuentas. sí. Y después, una compañera me dijo: ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo tuviste el valor de preguntar eso? Y yo, Pues así, tal cual, así pues como así salió. nada más. O cuando estamos contentos, tú sabes dónde hay un mexicano contento por ahí, cuando salimos de fiesta, cuando, hacemos comunidad, cuando, queremos compartir. Por ejemplo, a mí una cosa que se me hace hermosa de los latinos es que, si te quiero, te voy a dar de comer. O sea, yo voy a compartir lo que tenga y así tenga, 3 tacos, te voy a dar uno y medio. Sí, porque nos enseñan que la comida es una muestra de amor. Exacto. Y aunque te digan: "No tengo hambre", tú cómetelo, Ándale, pruébalo. ¿Cómo de siéntate, que no? cómetelo. Entonces, todo este asunto de, entender que sí hay estas etiquetas entre los países, pero, ¿quién está poniendo las etiquetas? Por ejemplo, este índice de felicidad, ¿quién lo genera? Sí, Los sí, los sí. de primer mundo. Claro, Y obviamente. aparte hay muchas cosas, por ejemplo, de que, como dijiste al principio, imagínate vivir en Dinamarca y perderte, Sí, claro, es que te no digo, si usar le la ves palabra merequetengue. el merequetengue, el murmullo, el party, lo como le quieras llamar, ¿no? Es que sí hay cosas muy bonitas, pero sí creo que estos conceptos, como dices tú, o sea, quién los pone, a quién le conviene, a quién le gusta o a quién es necesario que se mantengan estos conceptos divididos, ¿no? De primero y tercero. Pero pues sí hay cosas que sí en tercer mundo tú dices, ay, eso sí lo quisiera yo tener. Por ejemplo, el tema de transporte público y vialidades, creo que todo mundo, o sea, cuando tú viajas a otro país y tú te das cuenta que tú subirte al metro no significa ir asfixiándote en un vagón o peleándote porque, ay, ya me van a estar empujando. Dices, caray, aquí se alcanza el lugar, está limpio, no huele feo, ¿no? Sí, Esa no es te una. dan, ¿qué era? Pasaje, masaje y agasaje. Sí, sí, sí. O sea, dices, ¿cómo? ¿Aquí no hay combo? Este, dices, wow. Por ejemplo, cuando vas manejando y hay alumbrado público en todas las zonas por donde vas, en donde te sientes seguro o segura al andar caminando por la calle, no importa la hora. O sea, sí son cosas en las que tú dices, sí quisiera yo tener eso en mi país, pero eso no me va a detener, lógicamente, a pues, seguir con mi vida y hacer lo que me toca y no.
Pero Ujú. sí, por ejemplo, ese tema del transporte público, yo digo, qué bendición, porque un día, de hecho, tú y yo lo platicamos, que tú allá, pues obviamente no tienes carro, pero no lo necesitas porque te mueves caminando y ahí los trenes te mueven hacia todos lados y no es necesario, ¿no? Y Sí, acá, al menos en la ciudad en donde estamos, que es Tijuana, y en varias ciudades de México, claro, es necesario traer un carro porque si no es batallar con el transporte público, es de por sí ya hay tráfico, pues levántate temprano porque el camión, el taxi o lo que sea se va a llenar. O sea, todo lo que involucra andar en transporte público, que creo que la mayoría que nos va a escuchar o nos va a ver, en alguna parte de su vida les tocó utilizar transporte público por X o Y razón, ¿no? Entonces yo digo, cuando Abril me platicó eso, de que no, pues acá todo normal, camino, voy, vengo, me subo al tren, regreso, todo limpio, todo. Y dije, wow, ¿cómo? ¿Allá no hay cerros o qué? Allá no tienes que andarte brincando un bache, un tope, una de repente que vas por banqueta, no sé si les ha pasado, que vas caminando por banqueta y luego, ¡pum!, ya no hay ah, banqueta. se acaba la banqueta, Desapareció claro. la banqueta. Y dices, ah, chinga, y te bajas a la calle y luego allá adelante, ah, ya empezó otra vez la banqueta. Entonces, esas sí Sí, son cosas que yo digo, ah, va. sí, hay mucha conciencia cívica. En los casi 5 años que tengo viviendo en York, he visto cero accidentes viales. Cero. Pregunta, Ni un pregunta. choque, ni un atropellado, nada. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente allá? Digo, yo sé que sí hay carros, ¿no? No lo tomen de esta forma, pero, por ejemplo, de tu círculo, de la gente con la que convives, tanto en tu trabajo, a nivel social y todo, ¿tienen carro? ¿Sí? ¿Varios? ¿Sí? ¿Y manejan y toman y hacen lo que hacen en México? ¿Sí? Mm, Bueno, pero no toman, porque acá, ah, cuando te dan la licencia tienes 100 puntos y cada que haces algo te van quitando los puntos. Y una vez que llegas a 20 puntos, creo, te quitan la licencia de por vida oh, es como un y ya valiste. videojuego, game over. Ajá, básicamente. Entonces, la ¿Y gente por maneja qué al te límite quitan de puntos por velocidad. infracciones? Sí, y Ok. todo son muy cuidadosos. Es una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención y tuve que modificar un poquito. No es como que yo viví siendo una gandalla en México, pero acá están tan acostumbrados a seguir las reglas, a ser gente, entre comillas, decente, ¿no? Que si hay que esperar a que se ponga en verde para cruzar la calle, todo el mundo espera. Que si afuera de la calle, de la casa, la gente deja comida para los perros, por si pasan por Mm. ahí, hay un perro que quiera. Pues yo me imagino un compa, un paisano diciendo: "Ay, de aquí soy", agarras todas las croquetas y dices: "Ya fregué, no voy a tener Ya que pagar". Firulais ya cenó y desayunó. Y aquí respetan, o sea, el primer instinto acá no es: "Voy a romper la regla". Y yo confieso que yo de pronto sí de que: "Ay, me voy a cruzar por aquí, ay, se van a fijar", y hasta que le dije: No "No, viene nadie. ya", o sea, hacer la chicanada. Creo que también hay otro punto ahí de primero y tercer mundo donde sí se nota cañón. La diferencia es el tema de la tecnología. Mm, O sea, la tecnología en todos los aspectos, o sea, desde seguridad, en tu casa, en el trabajo, en las formas de pago, el tema de los bancos, o sea, hay un chorro de cosas que sí hay una gran diferencia y que de verdad uno sí se le ve la cara de paisa cuando viajas a otro lado y dices: "¿Cómo? O sea, ¿nomás le pico aquí y se abre o qué?". Sé que sí, suena chistoso y todo, pero es la verdad, o sea, uno a veces está acostumbrado, lógicamente, a donde vives, a hacer tus procesos o lo que sea, y de repente te cambia la jugada y dices: "¡Ah! ¡Qué tecnología!". Hasta utilizamos esa frase de: "Uy, qué elegancia la de Francia", y no sé qué, porque no estamos acostumbrados a eso. no. Entonces, por ejemplo, ¿a ti qué te pasó? Si es que te ha llegado a pasar algo con el tema de la tecnología que tú dices: "¿Cómo? ¿Nada más le pongo aquí y se abre, se cierra, se manda o qué?". ¿Te ha pasado Para algo así allá? para empezar, donde yo vivo, digo, estamos entendiendo que en Inglaterra hay una ciudad enorme, muy famosa, que es Londres, y casi todos los ejemplos que yo pueda poner no aplican en Londres. Okey. O sea, Londres es un En caos, Londres es no. horrible, un cagadero de tráfico, asesinatos, todo. Acá hay Internet de la ciudad y si andas en Okey. el centro, si andas caminando, pues te conectas al Internet de la ciudad, O porque sea, hay WiFi en la ciudad. en la ciudad.
Ok. Todo, desde que llegué, todo se paga con el celular, que yo sé que ahora en México ya se usa un poquito, pero acá desde que yo llegué, todo se paga con el celular. Incluso si hay personas en situación de calle que te están pidiendo ayuda, lo que tienen es un QR, un código Cállate, QR, y escaneas cállate. y así es como les das dinero. No mames, no es cierto eso. Sí. O sea, hasta mi gente de la calle también está en otro nivel. Todos tienen, o sea, no todos, ¿verdad? Algunos sí te piden efectivo, pero todos tienen celular, todos tienen un smartphone. Los cantantes callejeros, que sí hay, así de que hay, pues en la Sí, esquina sí, está sí. cantando, tiene su código QR y ahí es donde les depositas un Mm. poquito. Imagínate aquí en el semáforo ves a alguien con un código QR. Jamás. Tú le Jamás. dirías, vete a trabajar si ya tienes un código y tienes un teléfono. No, sí son cosas. Lo que más me llamó la atención fue la diferencia entre el transporte público. Yo por muchos años en Tijuana ya tenía carro, entonces no usaba el transporte público, pero en Tijuana es muy peculiar, ¿no? Creo que en algún momento fue el peor transporte y el más caro al mismo tiempo de todo México. Ahorita y desconozco la verdad los precios del transporte porque digo, gracias a Dios ahorita en esta etapa de mi vida ya no lo necesito, ya no lo uso. Sí lo llegué a usar, pero no sé en cuánto ande un precio de un camión, un taxi o algo. Pero el problema también aquí que yo veo es que hay ciertas conexiones en la ciudad que, o más bien, no hay conexiones en la ciudad. Entonces de repente el taxi te deja allá en la esquina del bulevar y todavía tú te la tienes que aventar caminando 3 cuadras a la izquierda, dos a la derecha y te avientas una subidota y luego una bajadota y ya llegaste a tu casa. Entonces, eh, ahí sí también es un tema que yo digo, la planeación en las ciudades en México es un tema de infraestructura muy cañona, muy fuerte, que sí sería importante que, pues que le invirtieran, ¿no? Porque al final Sí, dices, es tu gente que se va a ir a chambear, que va a ir a estudiar, es la gente que mueve al país y los tratas con las patas y les das la peor calidad de transporte y las calles, pues ni seguras, ni iluminadas, ni nada. no. Entonces dices, ¿cómo Y le todos hacemos, pagamos queridos? impuestos, o sea, ¿Cómo nos todos, movemos? sí. Acá hay una cosa muy bonita que todos los autobuses, camiones, trenes tienen Mm, horarios mm, y si dice que va a llegar en 8 minutos, llega en 8 minutos. Y ujú. cuando se retrasa, uy, es que vieras a los ingleses, cuando un tren se retrasa 5 minutos, enojados, Caos total. fúricos, porque la Puntualidad, puntualidad. claro. Y yo así de que, ay, mi vida, supieran que en México es como que, ay, ¿cuánto tiene esperando? 1 hora, ay, pues no ha de tardar. Sí, es que ya pasaron 3 y vienen llenos, sí, típico, típico, típico. Fíjate, yo voy a compartir mi experiencia de hace poco, Échale. que normalmente cuando cruzas a Estados Unidos y usas el transporte público, pues dices, ah, está decente o estaba decente. Muchos de la frontera esa es la dinámica, que te cruzas caminando porque hay mucha línea en el carro, ¿no? Entonces dices, "Ah, me cruzo caminando, agarro el trolley, que es el tren, el trolebús, o no, trolebús no, sería, ¿Como tren pues sí, el ligero? metro, Sí. pero no subterráneo, ¿no? Arriba. Ujú. Y por años y por años y por años, pues esa es la dinámica y la gente que cruza todos los días a trabajar utiliza el transporte público. Entonces, yo hace poco fui a un concierto con mi marido y dijimos, pues nos vamos en el trolley, ¿verdad? Y ahí estoy con mis amigas. ¿Y en dónde me bajo? ¿Y cuál está más cerca? Las que viven allá, ¿no? No, pues aquí, que acá y que allá. Órale, pues. Entonces hago mi planeación, porque señora de planeación, y ya, ¿no? Cruzamos y nos subimos. Güey, el transporte público, ¿cómo ha cambiado en Estados Unidos? La ¿Así? calidad, la limpieza, los olores, todo lo que tú me quieras preguntar, déjame decirte que en mi experiencia ha bajado bastante la experiencia y la calidad del transporte público. Digo, no se compara con a veces con las cosas que se viven en México, pero también ahí están fallando, ¿eh? O sea, están batallando mucho, que lo usa todos los días, mucha queja, mucho tema ahí. Pero yo que viniendo de Tijuana, que yo tenía otra idea, porque hace muchos años que no me subía,
y me vuelvo a subir y digo, ¿cómo? O sea, ¿a dónde me subí? ¿A qué hora me subí? Ya me equivoqué de línea, ya me pasé, ¿o qué? Entonces, creo que también ahí están teniendo ellos un descuido importante. Yo sé que ahí hay otros factores ahí de gobierno y muchas cosas, ¿no? Digo, no somos un podcast de política, pero sí como cambió. Y yo Wow. dije, órale, ¿qué Sí, onda? y es que es lo Nunca. más evidente, pues, o sea, no te están platicando que los índices, que no, o sea, lo estás viviendo. No, lo ves en las calles, en las tiendas, la gente viviendo en situación de calle, viviendo en el transporte público, se suben al trolley y ahí andan paseándose, o sea, cosas que antes no veías, ¿no? Entonces digo, bueno, pues primer mundo, pues órale. Sí me he quedado varias veces que ya he ido a Estados Unidos que me digo, órale, el primer mundo ya se ve diferente. Ya se ve medio de segundón. Se ve No, como muy parecido a ciertas colonias que conozco. y ahí está el asunto, porque en Tijuana, cuando vives en Tijuana, esta diferenciación entre primer mundo y tercer mundo, pues se desdibuja bastante. Todos tenemos esta anécdota de que, ay, fulanito maneja horrible con las patas en Tijuana, pero nada más cruza al otro lado y, uff, respetando el límite de velocidad, porque las Alto, multas allá son muy caras, ¿no? obvio. O viceversa, o sea, en Estados Unidos pura ensaladita y puro así bonito, y nomás cruzan a México y a los tacos. La garnacha. Yo tengo una pregunta. Hay muchos memes y muchas cosas así chistosas que hablan, ¿no? De que cuál es el estrés o los problemas de primer mundo versus el tercer mundo, ¿no? Acá tenemos mucho el tema en México de repente de los recursos, ¿no? Que y ya nos cortaron el agua y no porque no la pagues, sino porque están haciendo reparación y ya hay una fuga y a veces ni te avisan ni te cortan el agua o se va la luz porque ya hubo un airecito medio raro y ¡pum! Tronó un transformador, ¿no? Y ya te quedaste sin luz. Allá también existen esos problemas de que se van los servicios, se va el agua, se va la luz o cuáles son los problemas a los que se enfrenta un primer mundo. Donde yo vivo, no. Ok. Donde yo vivo, no. Ayer justo estábamos, te digo que nos reunimos y también hay ingleses que van y estaban platicando de sus problemas. La mayoría de los amigos, amistades que yo tengo están entre los 30 y los 43, 44. Y en este momento tengo al menos 5 amistades Ujú. que están batallando mucho porque quieren comprar su segunda casa. O sea, ya tienen su primera casa porque así les alcanzó, obviamente, a tan temprana edad para comprar casa. Y quieren comprar su segunda, o sea, quieren vender esta y comprar otra. Y Ajá. pues está complicado, no es tan fácil porque pues primero tienes que vender la primera para comprar la segunda y yo estaba Ese es pensando su así de, estrés. wow, No, queridos. Un día me los presentas, me los sí, como conectas no. aquí al Zoom y nos echamos una platicadita. Aunque la gente que yo conozco, ellos aceptan que es, de hecho, dicen first world problem, o sea, Ajá. lo Sí, cual no problemas de quiere decir primer que no es mundo. un problema para ellos, solo que si ya lo comparas y es como que, ay, mi vida. Ujú. Ay, no, es que son varias cosas que yo sí digo, uy, que nos encantaría a nosotros tener o vivirlo por un tiempo y ellos obviamente pues ya lo dan por hecho porque pues ahí crecieron, ahí vivieron y es parte de lo que les ha Sí, tocado vivir, ¿no? sí, para ellos es muy chistoso. Te voy a platicar algo que me dijo mi amiga Jay. Me dijo que cuando los niños, ingleses, bueno, ella creció en Nottingham, Ok. que sí Como la existe. película. Sí. Y hasta el bosque de Eso es mucho Sherwood de tercer mundo, sí ¿eh? existe, güey. Me salió así del alma de, ay, como en la película. Yo también, oye, en Nottingham. Ella fue, pues, aquí a primaria pública. Ujú. Y me dijo que como en tercero de primaria, un día les piden que se disfracen de pobres y los llevan a un castillo y los hacen actuar como si fueran los sirvientes de la cocina. A ver, a ver, a ver, a ver. Párate ahí. Tengo muchos comentarios y preguntas. A ver, niños de primaria, Sí, de tercero, cuarto. sí, Ok. O sea, de unos 8 o 9 8 o años. 9 años. ¿Les piden que se vistan de O sea, no de pobres? pobres, pues de pobres de la época, de los reyes y así. Ajá. ¿Y Porque cómo los hacen actuar? ¿Piden dinero o qué? no, los meten, los llevan a un castillo, una mansión,
y los bajan a donde está la cocina y el fogón y todo eso, y todo el día tienen que actuar como si fueran del servicio. No mames. Y yo así de, ah, O órale, sea, el equivalente en México sería, me voy a llevar a los niños de tercero y que se vistan como qué, como ricos y pues que no sé, actúen como como Carlota y Maximiliano, y los llevas a Chapultepec al... y a que Ay, no. se me hizo tan raro, es como, ¿Y cuál es la enseñanza de esa dinámica? O sea, supongo que, ¿aprender a trabajar la cocina o o que qué? entiendan que en la historia no todo, digo, porque en la historia usualmente lee sobre la gente, entre comillas, notable o notoria, los Sí, claro, que claro. ganaron O sea, batallas, o ver sea, hay como mucha la otra gente, parte de la historia. ajá, que quedó en el anonimato y entonces a lo mejor por ahí va el asunto, pero No sí está muy, manches. Guau. ¿Acá qué podrían pedirles a los niños? ¿Que ¿Vestirlos a qué? no sé. O sea, vestirlo de la señora de las lomas o de qué, o sea, así de, tenga todo, llévate mi carro. Tú Porque déspota, esos mijita, son los tú nuevos déspota. ricos de México. Sí, ¿no? Así como los. ¿Qué me estás Imagínate. viendo? Sí, sí, traigo un nuevo iPhone. Así, tendría que actuar los niños porque, pues, ¿no? Y luego ya la maestra les dice, ya, bienvenidos a la realidad y ya, Y regresan y ya, se visten normal. se Se visten de ponen su pobres otra uniforme vez. y regresan a su pupitre. Ahora sí me la aplicaron ellos, pero al revés. Imagínate vivir en Inglaterra y perderte, o vivir en México y Y perderte la perderte. dinámica de tercero de primaria. No, 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 ahora sí me la voltearon. Me gustaría mucho que nos dijeran en los comentarios que esta etiqueta de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto, quinto, sexto, regreso, es macroeconómico el asunto, ¿no? Pero hay muchas cosas muy bonitas. Yo muy orgullosamente soy mexicana y hay muchas cosas que yo presumo porque pues, no habrá mucho dinero, pero cómo hay corazón. Por ejemplo, o sea, las escuelas, hablando de las escuelas, si tú fuiste Ujú, a una escuela de gobierno en México, tú sabes la calidad y la estructura de la escuela, los salones, los baños, cómo son. Pues obviamente en el salón, pues nada más hay un pizarrón y ya, ¿no? Y tú te vas a una escuela de gobierno en Estados Unidos y hay pizarrón digital, hay muchísimas cosas que los niños pueden tener pues la oportunidad de tener en su propio salón y todo, y en sí, México es como que, pues nada más está la silla, mijo, o el pupitre, el pizarrón blanco, o mitad y mitad, ¿no? El de gis y el de plumón, ándale. y Y el muchos profe no. tiene que comprar sus propios marcadores. En la Sí, semana les voy a subir a nuestras redes un videito para que vean acá cómo son las aulas de la universidad. humíllanos, Fíjate, y por ahí está favor. otro punto. La universidad aquí es carísima. Cuesta 85,000 libras hacer una licenciatura, algo así. O sea, todos a los 22, 23 tienen una deuda enorme. Y cuando les digo así de que, ay, a mí me costaba como 1,500 pesos el semestre. Ahí sí, fíjate, se voltean los papeles y nos envidian a nosotros. ¿Cuánto me dijiste? 95,000. 85,000 libras, 85,000 libras. Está a 25. ¿ok? Está 25,19 en este momento. Son 2 millones. 2,141,150 pesos. Una licenciatura en 2 millones de pesos. Sí. No me chingues. Y es en cualquier universidad, ¿eh? O sea, no siquiera es O una sea, es así, una pero universidad pública ese precio. sí, No, yo ya ni me acuerdo cuánto pagábamos cuando estábamos pues en sí la universidad, pagamos la creo que inscripción y mil el semestre. seiscientos, mil, Sí, era un nada, mil sí. quinientos, Y mil, si no te menos de 2,000 pesos. alcanzaba, ibas a servicios estudiantiles y creo que te daban chance. Sí, 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 te hacían un estudio socioeconómico y si, Ah, y si aplicaba y todo, te bajaban el pago del semestre, porque esto es en pesos mexicanos y era al semestre. al semestre. Esto que Pero les luego estoy diciendo son 2 millones por toda la por carrera. toda la carrera, pero pues sí les platico, en la UNAM creo que todavía cuesta 3 pesos el semestre. Bueno, pero a ver, me encantaría los que nos escuchan en Estados Unidos o que viven allá, que nos digan cuánto sale una licenciatura en Estados Ándale, Unidos. sin idea. Porque también allá en Estados Unidos es endeúdate y hasta los 20 años acabaste de pagar.
En conclusión, no importa dónde vivas, todo tiene sus cosas buenas, todo tiene sus cosas malas, depende de cómo la quieras ver, cómo quieras vivir, cómo quieras tener tu forma de ver las cosas, literal, de cómo enfrentar la vida. Entonces, pues, hay de todo, no importa en dónde vivas, pero pues nada, ahí está el tema de hoy. Gracias, Abril, por toda tu información que nos aventaste el día de hoy, Ay, que cuando dijiste, gustes. hoy voy a ser la maestra y les voy a explicar de dónde viene y cómo viene. Espero que hayan aprendido el día de hoy. Si tienen preguntas, déjenlas ahí en el comentario y yo les contesto. Me encanta platicar de estas cosas. Ya sé, ya sé. Y si tienen alguna experiencia de comparación, ¿no? De si te fuiste a vivir a otro lado de primer mundo y vienes de un tercero o viceversa, llegaste de un primero y llegaste a un tercero y dijiste, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me enfrento? Nos encantaría, ya saben. Sí, Chismecito de pero todo bien ahí en los comentarios. por favor. Suscríbanse. Es una orden. Ahí, píquenle. Suscripción. Déjenos, por favor, comentarios porque nos ayuda mucho con el algoritmo. Denle like, comparta, suscríbanse y gracias. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Nuevo tema y Abril, haz lo tuyo. Ahora sí que, como dijo mi papá desde el tercer mundo, los dejo. Tenía Bye que bye. restregarnos. Acá sigo yo en el tercero y ella en el primero. Ay, Bien pero tú fino, le das Licey. calidad, le das caché. Cállate. Nos vemos. Bye. Bye.